BYD sigue estableciendo récords allá por donde va. No solo se ha convertido en el fabricante que más vehículos con enchufe produce del mundo, sino que es uno de los pocos que ha conseguido derrocar a Tesla en lo que a comercialización de vehículos 100% eléctricos se refiere. En España su importancia no es menor, pues en menos de 2 años ha establecido un portfolio de productos compuesto por hasta 8 vehículos, 7 de los cuales son 100% cero emisiones, siendo uno de los últimos en llegar este BYD Seal U que tengo aquí a mi lado y que hoy en Total Renting vamos a analizarte en profundidad para descubrir si es un vehículo más atractivo que el Tesla Model Y. Y ojo, la importancia de este coche dentro de la firma china es capital, tanto es así que es el único del portfolio de productos que te decíamos anteriormente que tiene multienergía, ya que además de la alternativa 100% eléctrica que te vamos a desgranar ya mismo, ofrece un híbrido enchufable altamente eficiente. Hoy nos vamos a centrar en cuáles son todas las características, secretos y algún que otro defecto de este Seal U 100% eléctrico. Como su nombre indica, el Seal U vendría a ser la carrocería de corte todo camino de la berlina, pero con ese componente de utilidad que deriva de la letra U que le acompaña. Con todo, la llegada de este Seal U a la gama no es para nada baladí, porque en el segmento en el que se inscribe, el D, la cuota de mecánicas 100% eléctricas roza casi el 20%, aunque claro, el principal rival a derrocar es el comentado Model Y. Hablamos de un SUV que mide 4,79 metros de largo por 1,80 de ancho y 1,67 de alto, cotas que engloba bajo una silueta de corte familiar que si bien mantienen los trazos de la berlina, en general proponen unas líneas más esculpidas, como por ejemplo un frontal muy prominente y robusto, enfatizado por esta calandra completamente carenada que es la que nos diferencia de ese Seal U híbrido enchufable. Los paragolpes son igualmente robustos y muy deportivos y están secundados en sus zonas laterales por estas dos molduras cromadas que enfatizan esa cota de anchura. La zaga, que si bien mantiene la tira de LED que conecta a los pilotos posteriores con un tramado en forma de gotas de agua muy llamativo, ofrece un portón mucho más robusto y voluminoso, sobre todo en esta parte central, suprimiendo la pronunciada caída de la luneta. Y aquí hay un detalle que me gusta mucho y es que la luz de freno ocupa toda la anchura del alerón, ofreciéndonos un impacto visual muy pero que muy llamativo, sobre todo cuando circulamos de noche. Por último, el lateral ofrece una silueta de corte mucho más familiar que la berlina, como se demuestra en elementos como las barras sobre el techo o este cristal de custodia que extiende el pilar C hacia atrás. Elementos propios de los SUV son también los pasos de rueda protegidos por esta tira plástica que lógicamente enfatizan su robustez y que darían la sensación de tener una mayor altura libre al suelo. Pero ojo, aquí hay un detalle llamativo, ya que este Seal U, en comparación con el Seal berlina, ofrece solo 1 centímetro más de altura libre al suelo, ya que aquí abajo las baterías están muy pero que muy expuestas. El conjunto exterior se completa con 6 colores de carrocería que son completamente gratuitos, pero en los que no hay opción de techo bicolor. Tampoco podemos elegir el diámetro de llantas, que son siempre de 19 pulgadas independientemente del nivel de acabado que escojamos. Por último, como en el resto de BYDs, este Seal U ofrece la posibilidad de acceder al vehículo sin necesidad de tener la llave física con nosotros gracias al acceso NFC. En el interior, el puesto de conducción es idéntico al del Seal. La calidad es notable, los ajustes son casi perfectos y las opciones de personalización se dividen entre la luz ambiental configurable y el tapizado de los asientos, a escoger entre una blanca y gris y esta negra. Si hablamos de digitalización, tenemos un cuadro de instrumentos con pantalla de 12,3 pulgadas con 2 visualizaciones y mucha información, un head-up display proyectado en el parabrisas, eso sí, solo en el acabado design, y la pantalla central de 15,4 pulgadas. En ella se integra el sistema multimedia de BYD con un funcionamiento rápido e intuitivo, pero que suprime casi todos los comandos físicos. Sin llegar al nivel de Tesla, casi todas las funciones se acaban manejando desde ella, lo que puede ser engorroso sobre todo en marcha. Lo bueno es que es fácil de manejar, como te decimos, al tiempo que propone incluso conexión móvil inalámbrica. Y claro está, la función giratoria que siempre llama la atención. El interior se completa con un túnel central elegante, con una palanca de cambios terminada en cristal que está flanqueada por botones, con algunas de las principales funciones, así como el equipo de sonido Infinity de serie en el nivel más alto. Por último, nos gustaría mencionar un pequeño elemento que se guarda en la guantera central y que a simple vista podría parecer un USB, pero que en realidad
realidad es un dispositivo de seguridad, sobre todo muy útil en caso de accidente, ya que en cada uno de los extremos tenemos, por ejemplo, un pequeño cúter para cortar el cinturón o un pequeño martillo para golpear los cristales y así romperlos. Ahora bien, la gran diferencia, por ejemplo, en este caso con el SIL es en las plazas posteriores, porque gozamos de una amplitud superlativa. Y es que, aunque tengamos más o menos un puño y una persona de 1,85 pueda ir tocando con el techo, podemos hacer dos cosas. Una, la de siempre, bajar un poquito las posaderas, o el segundo, hacer este gesto, tirar de una cincha e inclinar las butacas. ¿Para qué? Pues para gozar ya de un mayor hueco para la cabeza y así además viajar de una manera mucho más confortable, como si fuera un SUV de representación. En lo que a anchura se refiere, también contamos con un poquito más de espacio que en su hermana berlina. Cierto es que la butaca y el respaldo centrales son un poco más estrechos y más duros, pero la ausencia del túnel central y sobre todo el hecho de que las butacas exteriores sean bastante grandes permitirá que viajen 3 adultos sin ningún tipo de problemas. Tenemos 2 tomas USB, salidas de aire y varios huecos para dejar nuestros enseres personales. Lógicamente también tenemos el típico apoyabrazos central, pero como te digo, la sensación de amplitud de este BYD Seal U en las plazas posteriores es sobresaliente. Quizá lo único que echamos en falta es que estas plazas traseras pudieran desplazarse longitudinalmente para así aumentar el volumen del maletero. No obstante, este no necesita de más litros porque los 552 que los que parte ya son suficientes, aunque eso sí, lejos de los casi 900 del Model Y. Si abatimos los respaldos podemos aumentar la capacidad a los 1440 litros e incluso colocar el suelo a 2 alturas, siendo ideal para guardar los cables de carga. Por cierto, si estás pensando en un Frank, el maletero delantero, no tiene, y lo cierto es que no será por espacio en el vano motor, pues como ves el conjunto mecánico está muy hundido, y bien podría haber cabido aquí un pequeño compartimento para guardar entre otros los mencionados cables de carga. Ya que hablamos del apartado mecánico, este BYD Seal U está lógicamente como el resto de los BYD sostenido sobre la plataforma e-Platform 3.0, integra todos los sistemas eléctricos y de batería, el denominado 8 en 1 con el desarrollo propio de BYD. En el caso del apartado ya puramente de motores, la diferencia sustancial con respecto a la berlina es que solo tenemos un nivel de potencia. Tenemos 216 caballos, que además es el mismo rendimiento independientemente del acabado que escojas, el confort o el design. Aquí hay un elemento que me llama poderosísimamente la atención y es que carecemos en la gama de una versión con tracción total, como es el caso del BYD Seal, pero no, solo tenemos un motor y además situado en el eje delantero, lo cual en determinadas circunstancias va a provocar que pierdas algo de motricidad, sobre todo en las aceleraciones un poquito más acusadas en comparación con algunos modelos que lo tienen, por ejemplo, en el eje posterior. Dentro del propio Seal U también tenemos diferencias a nivel mecánico, porque la refrigeración del modelo Comfort, pues de la versión Comfort con respecto al design es diferente. El segundo está refrigerado por aceite. En este caso también tenemos un par máximo superior en el design de 340 Nm frente a los 310 del Comfort. La respuesta mecánica en ambos es bastante contundente. Ya ves que aceleramos de manera bastante rápida, incluso pese a tener un coche que supera las 2,2 toneladas. También el centro de gravedad está muy bien conseguido gracias a la colocación de la batería, pero es un poquito superior al del BYD Seal. Por el entorno urbano no vamos a tener ningún tipo de problema, como es el caso en el que nos estamos manejando ahora mismo, pero cuando le sacamos fuera de la ciudad y fuera de la carretera de vía rápida, pues tenemos un coche un poquito más tosco, vamos a llamarlo. La suspensión filtra bastante bien, no tenemos la posibilidad ninguna de regular dinámicamente los amortiguadores ni la dureza de los mismos, pero la dirección, como suele ser habitual en todos los BYDs, peca de ser demasiado asistida. Incluso aunque la modifiquemos con la pantalla central, pues la verdad es que no transmite mucha información. Hablando de modos, tenemos 4, que es otra de las grandes diferencias en comparación con el Seal, que solo tiene 3. En este caso tenemos el Eco, el normal, que ya sabéis que se selecciona mediante estos comandos de aquí, el Sport y el Snowfield, que estaría destinado
a una práctica para suelos más resbaladizos. Por cierto, las prestaciones que no te las he dicho, acelera de 0 a 100 en menos de 10 segundos, son 9,6 segundos. Curiosamente, el confort acelera en 9,3, es un poquito más rápido, y alcanza una velocidad punta de 175 km por hora, que no vas a necesitar más. Vuelvo a los modos de conducción. La verdad es que el cambio entre uno y otro no es excesivamente alto. Podría mejorar, sobre todo en lo que a dirección se refiere. Por cierto, el tacto del freno me ha parecido lo opuesto a un eléctrico, es decir, que es demasiado contundente en la primera parte del recorrido, y eso puede ser bastante incómodo, sobre todo en ciudad, ya que vas a estar pegando pisotones o mini frenazos, y hasta que te acostumbras puede ser algo incómodo. La regeneración de la frenada, ya te digo que hay dos niveles, el estándar y el high, que se seleccionan bien mediante este comando o a través de la pantalla, y para cambiar de uno y otro no funciona de manera automática, tienes que frenar para luego volver a tener el sistema de regeneración high o estándar. En lo que a conducción y asistentes, amplísimos el elenco. De hecho, uno de los más molestos, ya sabes que por normativa ahora es el de las límites de velocidad, que se puede desconectar mediante la pantalla. Y llegamos a la diferencia más sustancial con respecto también al BYD Seal, y es la batería, porque dependientemente de cuál escojas, vas a tener un nivel de batería u otro, una capacidad 72 kWh en el confort y 84 en este design. Por lo tanto, la autonomía va a variar en función de la versión, entre los 420 y los 550 kilómetros, ojo, homologados. ¿Por qué? Pues porque en conducción real hemos hecho aproximadamente unos 380-400 kilómetros, dado que el consumo que le hemos sacado va de los 21 a los 23 kilovatios hora a los 100, que está muy por encima de los 17 kilovatios hora a los 100 que homologa este coche oficialmente, y con el que consigue esos 550 kilómetros de autonomía. Lo bueno es que vas a poder conectarlo en tomas de corriente continua de una potencia de 140 kilovatios, y vas a pasar del 30 al 80% en menos de 30 minutos. Y también, lógicamente, como todo BYD, tenemos un sistema de carga bidireccional V2L con el que suministramos hasta 3,7 kilovatios de potencia para cargar otros dispositivos electrónicos. ¿Con qué me quedaría yo? Pues con que el equilibrio de marcha de este coche es bastante elevado, y la verdad es que me ha gustado. El aislamiento también es muy pero que muy bueno, pero peca un poquito de demasiado blando. Llegamos al final de esta prueba concluyendo que si quieres un SUV eléctrico y de origen chino, este BYD Seal U es la perfecta opción para adquirir, además bajo la modalidad de renting, sobre todo porque tiene un espacio interior amplísimo, una carga tecnológica elevadísima y ofrece un diseño para mí diferenciador. Sobre todo, además, si estás cansado de escuchar y de ver el nombre de Tesla. Quizá por rendimiento se quede un poquito atrás con el modelo californiano, pero eso lo va a compensar sobre todo con unas cuotas de renting excepcionales. ¿Cuáles? Las mismas que vas a tener en totalrenting.es. ¿Que todavía no sabes cuáles son las ventajas del renting? Pues por aquí arriba te dejamos un vídeo explicativo que resuelve todas tus dudas.